Nos acompaña Luis Oliveros, economista, con nosotros la tarde de hoy para revisar la materia petrolera y las cosas que han estado pasando dentro del mercado. Buenas tardes, bienvenido. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, veíamos recientemente información en materia petrolera, más allá de lo que es el tema de la producción o no de gasolina en el país y el caso del diésel, veíamos reportes de la OPEP que hablan de aumentos en la producción petrolera local, a pesar de aquellas voces de que la industria iba a caer o a colapsar. Habíamos hablado en algún momento de que el petróleo iba a bajar de los 800.000 barriles día y bueno, efectivamente pasó. Sin embargo, esta leve recuperación a qué se le puede ver, si se le puede hablar de alguna manera. Bueno, mira, sí, a ver, Venezuela desde junio, julio del año pasado recuperó cerca del 50% de su producción, aumentó 50% de su producción, estábamos cercanos a los 350.000 barriles, que fue un número bastante bajo. Ahorita estamos 550, 580.000 barriles, dependiendo de la fuente primaria o secundaria de la OPEP. Mira, es un incremento importante, sin embargo es un incremento que estamos muy lejanos de los 800.000 barriles que hablamos hace muchísimo tiempo, de los 2.800.000 que tenía Maduro cuando llegó al poder o de los 3,5 millones que tenía Chávez cuando llegó al poder. Pero ciertamente es una recuperación. ¿A qué se le debe? Mira, han habido cambios en PDVSA, eso no se puede negar, un cambio de gerencia importantísimo, necesario, pero ciertamente Venezuela sigue teniendo una espada de Damocles que son las sanciones petroleras, que no le van a permitir incrementar mucho más en sus niveles de producción. PDVSA ha estado invirtiendo lo poco que tiene para poder invertir, ha podido llegar a otros clientes, cosa que también lo tenía muy complicado, ha podido seguir vendiendo petróleo, que prácticamente hoy es una de las principales limitantes que tiene PDVSA y Venezuela para poder producir más, llegarle a más clientes, la India, China, clientes asiáticos. Insisto, las sanciones han generado que Venezuela tenga un techo de producción, que son la principal causa de la caída de la producción, no. Pero ciertamente hoy limitan a que Venezuela pueda llegar, por ejemplo, a ese objetivo de 1,5 millones de barriles diarios que está prometiendo el gobierno para este año. Yo creo que como mucho vamos a llegar a 700.000 barriles, creo que 750 sería un número muy interesante para Venezuela en el 2021, pero que son barriles insuficientes para sacar a mucha gente de la pobreza y para mejorar la situación fiscal del país. Tiene que ver también con que un crudo sancionado es muy difícil venderlo. Sí, recordemos que Venezuela, PDVSA está sancionada, el crudo venezolano está sancionado, entonces ciertamente quien compra petróleo de Venezuela está incurriendo en un riesgo. Venezuela tiene que vender el petróleo con rebajas. Con descuentos. Con descuentos, ciertamente estamos vendiendo más petróleo, sí, sin lugar a dudas, pero no es que ahora tenemos la chequera llena, no es que ahora hay ingresos fiscales suficientes para lo que teníamos hace 10 años o hasta hace 5 años. Ciertamente hay una restricción externa pero que muy importante. Y ojalá, te insisto, que lleguemos a 750.000 barriles y ojalá que haya una flexibilización de esas sanciones para que Venezuela le dejen vender petróleo, hacerlo swap por diésel, que es una situación bien delicada que hay, y también que pueda cambiar petróleo por vacunas, por medicinas, por alimentos. Hacia allá es donde creo yo que se están enfilando las conversaciones. Ojalá y Venezuela no tuviera limitaciones para vender petróleo, que las sanciones no existieran para que Venezuela pudiera vender el petróleo que quisiera a los precios de mercado. Para muchos que Venezuela no tenga sanciones o quitar ese tipo de sanciones sobre la industria petrolera local es darle aliento al gobierno de Nicolás Maduro, y esa es la excusa o el argumento que se ha utilizado para decir que no se debe hacer, que no se le deben quitar las sanciones, a pesar de que es nuestra industria petrolera, que no le pertenece a Nicolás Maduro, le pertenece al país. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de la persona que está enferma y necesita medicinas, y entonces el médico dice que no le va a dar medicina porque la familia le va a robar la medicina. Vamos a dejar que la persona que está enferma se muera para que los familiares no se roben las medicinas. Bueno, ese argumento pareciera es el que muchos esgrimen a favor de las sanciones, ¿no? A mí me parece que las personas que viven en Venezuela y apoyan las sanciones tienen un problema de consistencia muy grave, ¿no? En segundo lugar, es lo que tú dices, le están limitando la entrada de ingresos no solamente a Nicolás Maduro, a 26 millones de venezolanos que somos los que vivimos aquí. Y además, vamos al histórico, vamos a los precedentes con respecto a las sanciones. ¿Qué país sancionado ha generado un cambio político? Ninguno.
Ejemplos, Irán, Cuba, Yemen, y ahí, bueno, podemos pasar toda la tarde hablando de eso, y hay literatura suficiente al respecto, que eso pueden llevar a una negociación. Tú no puedes llevar una negociación con el daño colateral donde la mayoría de la población la va a pasar mal. Yo este fin de semana estuve en Barquisimeto y de regreso, además de las millones de alcabalas que me encontré en el camino, habían colas inmensas por diésel. Y tú veías desde camiones, carritos por puesto, hasta tractores en Yaracuy, inmensas colas. El sector agroproductivo está muy afectado. Está muy afectado y al final, ¿a quién estás afectando? ¿Al gobierno central o a los venezolanos que necesitan el alimento que se produce en el país, que necesitan el transporte público, que necesitan el transporte de carga? Entonces yo insisto que esa estrategia de sanciones tiene que cambiar, porque no puede ser que ya los venezolanos que la estaban pasando mal con una recesión, con una hiperinflación, ahora también la pasen mal con unas sanciones que está de más demostrado que no generan ningún cambio político, sino que al contrario, hacen que quienes estén en el poder se mantengan por más tiempo. Efectivamente se han generado cambios en lo que ha sido la gerencia de PDVSA y en la forma de operar PDVSA. No había una línea o lógica, por lo menos en los últimos 4 años, para no hablar de más allá, de lo que había estado ocurriendo en la industria petrolera local. Estos cambios que se han dado, que se han venido dando en este momento, muchos han señalado, vienen producto de que, bueno, necesitan producir petróleo y ya no se pueden robar todo, porque básicamente eso es lo que han querido decir en algún caso. Sin embargo, no es rescatable o valorable que esto se esté haciendo. Hay propuestas para resolver o para cambiar cosas dentro de la ley de hidrocarburos en la Asamblea Nacional. Es un momento quizá estratégico para cambiar aquello de que somos soberanos en absolutamente todo y no lo podemos hacer. Entonces, ¿sería esto importante tratarlo o evaluarlo o introducir en el debate algunas ideas para modificar esta ley y que este cambio de gestión o este momento que se está dando en el país sirva para entender lo que efectivamente es importante para los venezolanos y hagamos lo que debemos hacer? Quisiera saberlo al regreso. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Luis Oliveros, economista. Estábamos hablando en el segmento anterior de cómo ha cambiado el tema de la industria petrolera local y les daba la consulta sobre la oportunidad que existe en este momento, a pesar de además de este cambio de gerencia, de introducir cambios en la ley de hidrocarburos para una reforma que se pueda dar dentro del Parlamento Nacional, a donde se están llevando en este momento propuestas antes de que llegue la discusión. En algún momento la ley de hidrocarburos fue cambiada en el año 2008 y se tomó control sobre todas las operaciones, aun cuando Venezuela no tenía quizá, o no se pensó que Venezuela no iba a tener la capacidad financiera para poder operar y financiar todos los proyectos que estaban dentro de la industria o mantener la operatividad. En este momento, ¿puede darse ese cambio? ¿Serían esas las cosas que deberían cambiarse dentro de la ley? A ver, vamos por partes, porque son varias cosas. Primero, a mí me parece excelente el cambio de gerencia dentro de PDVSA. Hay un cambio importante, hay una mejora importante, que hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se deben hacer y que se tienen que hacer con más rapidez, pero ciertamente para lo que teníamos antes, lo que tenemos ahora es mucho mejor. Mucha gente me va a odiar por ese comentario, pero bueno, no importa, vayan a Twitter. El segundo, la ley orgánica de hidrocarburos. El principal problema en Venezuela es que la ley no se cumple. Si la ley se cumpliera, las empresas transnacionales te dijeran, déjame la ley como está. Pero bueno, necesitamos una ley para nuevos tiempos, necesitamos una ley para las nuevas cosas que están ocurriendo en el mercado petrolero. Entonces hay que cambiar la ley. Era una excelente oportunidad para que la oposición y el gobierno se pusieran de acuerdo en torno a cambiar una ley. Yo he hablado con amigos chavistas y he hablado con amigos de oposición y hay un consenso bien interesante sobre qué cambios hay que hacer. Lamentablemente por el conflicto político que tenemos actualmente en Venezuela no hay acuerdo entre las partes. Tengo entendido que la Asamblea para mayo va a empezar la discusión de una nueva ley orgánica de hidrocarburos donde se le va a dar más espacio a la empresa privada. Eso es excelente noticia, es una buena noticia y es necesario. A PDVSA no la podemos rescatar solamente los venezolanos. Necesitamos la mano del sector privado y del sector privado, tanto nacional como extranjero, porque entiendo que la Cámara Petrolera está haciendo un muy buen trabajo, pero necesitamos también capitales y tecnología extranjera. Y por otro lado, necesitamos entender que no es que el petróleo, porque tengamos una producción de 1 millón de barriles, tengamos una producción a 300, 400 años, vamos a ser millonarios. No, necesitamos sacar el petróleo cuanto antes, porque el petróleo va a empezar a competir y ya está compitiendo con otras energías. Y Venezuela está compitiendo con otros mercados, con Guyana, con Brasil, con Argentina, con Ecuador, con México. Necesitamos aumentar la producción. Si queremos sacar gente de la pobreza, tenemos que aumentar la producción petrolera. Eso palanca
para otros sectores. No estoy diciendo que nuestro futuro tiene que estar atado al petróleo, pero en el corto y mediano plazo necesitamos de las divisas, necesitamos de que esa nueva ley orgánica de hidrocarburos venga con excelentes ideas y sobre todo con una apertura importante. Tratar de resolver problemas a pesar de que también ha sido atacado e incluso bloqueado internacionalmente en algunas operaciones o en algunas transacciones que se han tenido que hacer. Esto afecta a la industria petrolera y acabas de señalar un tema importante, estamos en un momento de no perder mercados. El mundo petrolero vuelve a resurgir, parece haber pasado esa caída importante que había tenido y vuelve en la necesidad de petróleo. Veíamos los reportes que hace la Agencia Internacional de Energía, cómo se ha reducido la cantidad de petróleo disponible. Sí. La política de Joe Biden va a ir hacia frenar lo que es la producción de esquisto. El caso que estamos viendo, entonces Venezuela podría tener allí oportunidad y no perder esos mercados, pero si no logra producir no va a lograr tener nadie que quiera comprar su crudo. Mira, yo le diría a la Cámara, y Reinaldo lo sabe muy bien, que si nos atacan, perfecto. Pareciera que si nos atacan estamos haciendo las cosas bien. Hay gente que nos está viendo ahorita y ya en 10 minutos empieza el ataque, no tanto contra ti, contra mí, bueno, a ti, por favor. Ella lo que estés preguntando, ¿ok? Pero el problema es que en Venezuela no se hablan los temas importantes desde el punto de vista de la objetividad, sino de la subjetividad. Si PDVSA produce más petróleo, eso es malo. No, eso es bueno. Que PDVSA pueda producir más gasolina y más diésel es malo para todos. No, es bueno. Disminuimos la dependencia que tenemos hoy en diésel y en gasolina. Y si podemos producir más petróleo, son más ingresos. Hoy es un punto importante poder revertir esa caída en la producción petrolera venezolana. Venezuela tiene los recursos, Venezuela tiene el tema legal, hay que aplicarlo muy bien, tienes el personal y además tienes a mucha gente en el mundo preparada para venir a invertir. El tema es el problema político, que hay que tenerlo muy en cuenta, que es una piedra de tranca, las sanciones, que son un problema muy grave, y adicionalmente esta polarización política que no nos deja entender que tú y yo nos podemos caer mal, nos podemos odiar, pero la prioridad tiene que ser el país, los venezolanos, los 26 millones de venezolanos que estamos aquí y que no precisamente la mayoría la está pasando bien. Ojalá y eso sea lo que impere y la objetividad en el tema del análisis. Los últimos datos que puedas darnos en este momento que debamos estar pendientes en el mercado petrolero para los próximos meses, por lo menos este trimestre del año. Mira, el tema de la India, por ejemplo, es una noticia que está, como decía alguien, en pleno desarrollo. La demanda energética de la India está bajando, están en el peor pico histórico del COVID, de la pandemia. Se espera que caiga en las próximas semanas esa demanda energética, pero sin embargo hay que tener muy en cuenta las próximas reuniones de la OPEP+, a ver hasta dónde van a llegar esos acuerdos de producción. Arabia Saudita de manera unilateral cerró 1 millón de barriles diarios. Hay que ver qué va a pasar en las próximas semanas con ese 1 millón de barriles. Si no lo siguen cerrado, ese $65 por barril que hablaste del Brent puede mantenerse o aumentar. Estamos en una micro burbuja, en un micro boom petrolero que lamentablemente Venezuela no está disfrutando, pero ojalá que sí lo pueda disfrutar en el mediano y largo plazo si se llegan a acuerdos y se disminuye la presión de las sanciones. Boom que podría mantenerse si el COVID empieza a detenerse. Sí, es así. Si la pandemia disminuye, que pareciera que está pasando en la mayoría de las economías del mundo, eso significa mayor crecimiento económico, mayor demanda energética y por lo tanto más movilidad. Yo debería entrevistarte a ti. Y mejores precios del petróleo, y es una buena noticia para los países petroleros. Te agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Gracias. Globovisión Economía. Luis Oliveros, especialista en materia económica y petrolera, la tarde de hoy con nosotros. Nosotros llegamos al final. Recuerda, como siempre, las redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. En Instagram nos van a ubicar como gb_economía. Feliz tarde.